Hola, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con nuestro curso. Los dos temas que vamos a ver esta semana son súper importantes y son prácticamente la base de lo que les va a permitir hacer las entregas de ejercicios de maquetación, de apuntes y de su portafolio. Es la base, ¿va? Es lo más importante. No podíamos tomar estos temas sin antes haber hecho el recorrido que hicimos, descubriendo las reglas, la sintaxis de HTML, de CSS, entender qué era el modelo de caja, ¿de acuerdo? Teníamos que seguir esa línea de aprendizaje. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es duplicar la carpeta que se llama Box Model, le voy a dar copy y la voy a pegar dentro de la carpeta sesiones otra vez, le voy a dar paste y ahí la voy a renombrar, ¿no? Y le voy a poner que sea B809-bajo, el tema de esta ocasión es display, ¿va? Es una propiedad de CSS que lo que hace es trabajarnos la forma de visualización de la caja, ¿va? Entonces lo que voy a hacer es abrir mi index y en este caso no necesito tener que el body tenga nada, lo voy a dejar en blanco y voy a guardar. Los metadatos no los necesito ver todo el tiempo porque ya los conozco, ya sé cuáles son los que tengo ahorita activados, entonces lo voy a minimizar y de momento quiero quedarme así con el HTML. Después voy a abrir mi documento CSS y también el CSS lo quiero vacío, no quiero recuperar ni trabajar ninguna de las reglas del video anterior, ¿va? Todo completamente limpiecito. Voy a irme al menú View y ahí voy a irme al donde dice Editor Layout y le voy a decir que me lo trabaje en dos líneas, ¿va? Y aquí lo que voy a hacer es jalar mi pestaña a la parte inferior. Ups, ok, listo. Esto para poder yo estar visualizando el HTML y el CSS y para poder entender perfectamente qué es lo que está pasando. Después este archivo index le voy a dar botón derecho y le voy a decir que me lo abra en el explorador y le voy a decir que este archivo index me lo abra con Google Chrome. Y ahí tengo ya abierto mi documento, ¿de acuerdo? Ahorita ya no necesito nada más que esto. Bien, ahora un elemento en bloque. De repente aquí nos confundimos cuando nos dicen en la documentación que un elemento HTML puede ser en bloque, puede ser en línea. Y dices tú, pero bueno, o sea, ya me habían dicho que un elemento HTML es aquel que tiene una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre y un contenido. Y ahora me dicen que también pueden ser en línea y en bloque. Y uno se empieza a confundir cuando empieza a ver esto en la documentación. En realidad, un elemento HTML se va a renderizar como una caja en el explorador, pero las formas o las naturalezas que como trabajan son distintas. El modelo de caja es prácticamente el mismo, tienen un background, tienen un padding, tienen un margin, tienen un border, guardan un contenido, pero la diferencia entre un elemento en bloque y un elemento en línea es que unos pueden trabajar con width y height, que es altura y ancho, y los otros no. ¿Cómo identifico un elemento en línea y un elemento en bloque? Fácil, ¿no? Por ejemplo, voy a trabajar aquí con un section y le voy a colocar de contenido la palabra block para saber que eso es un elemento en bloque, ¿de acuerdo? Y le voy a colocar la clase porque ya todo lo vamos a estar trabajando por medio de clases. Ya no vamos a estar utilizando el selector de elemento que era el nombre del elemento, ¿verdad? O sea, a este le voy a poner que va a trabajar con la clase bloque. Y abajo voy a colocar un elemento enlace que ya los vimos para qué sirven. Y a este le voy a poner la clase que se llama inline, elemento en línea. Y de contenido le voy a poner inline, ¿sale? Si yo guardo y recargo aquí mi HTML, pues lo que va a aparecer es esto. Un texto en negro, que ese negro está contenido por el section, y un elemento en azul subrayado, que es el texto que está contenido dentro del elemento enlace. De momento yo estoy viendo dos comportamientos de ahí con los elementos, pero todavía no percibo exactamente qué está pasando. Entonces lo que voy a hacer es irme al CSS y voy a llamar a los elementos en bloque por medio de su clase. Y voy a llamar abajito a los elementos en línea por medio de su clase, ¿de acuerdo? De momento aquí guardo y recargo y no va a pasar nada porque aunque ya declaré las reglas, todavía no tiene ninguna declaración dentro. Ok, ahora para determinar qué es un elemento en bloque, lo primero que debo de hacer es asegurarme cuál es la dimensión de la caja. Pues para eso voy a utilizar en mi caso un background, el color que sea mientras se haga contraste con la tipografía. Voy a utilizar este color para el block y vean, en automático me está dibujando la dimensión de la caja y me estoy dando cuenta de que los elementos en bloque, como es el section en este caso, utilizan siempre el 100% del ancho de la pantalla, vean.
aunque no necesiten no necesiten toda la línea para mostrar el contenido que tienen, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver qué pasa con los elementos en línea. Le voy a poner un background también. Y a este le vamos a poner otro tipo de color. Veamos qué otro tenemos por aquí. Un azulito, un steel blue. Guardo y recargo y vean lo que pasa con el elemento en línea. No está ocupando toda la línea, sino en realidad no me está ocupando aquel espacio que necesita para mostrar el contenido que tiene. Y en este caso, el elemento enlace lo que tiene como contenido es la palabra inline. Si yo aquí agarro y me pongo a hacer mucho más texto, guardo y recargo, vean cómo la caja va a crecer porque lógicamente el contenido se lo está pidiendo. Mientras que el elemento en bloque siempre va a ocupar el 100% del ancho de la pantalla, es decir, toda la línea, aunque no lo necesite, aunque su contenido no lo requiera. De momento, esas son las dos primeras características principales de un elemento en bloque y un elemento en línea. Y si se dan cuenta, yo no he trabajado el background, más que la propiedad background para visualizar la dimensión de la caja. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hace que un elemento se comporte en bloque? ¿Qué es lo que hace que un elemento se comporte en línea? Fácil. La famosa propiedad display, que es la que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Display es una propiedad que ya viene por default en los elementos HTML. El valor es el que cambia. Un elemento que es en bloque, es decir, aquello que hace que tenga este comportamiento, que ocupe toda la línea de la pantalla aunque no lo necesite, es porque trae por default la propiedad display con el valor block. Es decir, esta propiedad es la que le está diciendo al elemento HTML section, ¿sí?, que se comporte como un elemento en bloque, mientras que un elemento en línea está trabajando con la propiedad display pero con el valor inline. Y esto es lo que hace que un elemento como los enlaces se comporten en línea, ¿de acuerdo? Por default no lo vemos, es decir, cuando ustedes escriben un elemento section, en automático va a ocupar el 100% de la pantalla y no va a dejar que otro elemento se suba. Y va a ocupar todo el espacio, aunque no necesita el contenido toda la línea, ¿de acuerdo? Pero eso ya por default lo traen los elementos HTML. ¿Va? Algunos elementos en bloque son, por ejemplo, todos los elementos de sección que vimos en HTML, que son, por ejemplo, el header, el nav, el footer, el aside, el section, el article, el div, del H1 al H6, los párrafos. Todos esos son elementos que se comportan en bloque. Y es decir, todos esos de forma natural o ya de forma automática tienen activada la propiedad display con el valor block. ¿De acuerdo? Elementos en línea son, por ejemplo, los enlaces, el elemento span, el elemento block, el elemento i, el elemento m. Son todos aquellos que vimos que nos servían como para hacer un preformateo del texto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, retomando esto, tenemos dos tipos de comportamientos en los elementos, ¿va? En línea y en bloque. El elemento en bloque siempre va a ocupar el 100% de la línea, aunque su contenido no lo requiera. El elemento en línea solamente va a ocupar el tamaño de la línea dependiendo del contenido. Es decir, el contenido va a determinar qué tan grande va a ser la caja de ese elemento en línea y no va a ocupar nunca el 100% del ancho de la pantalla. Ok, ahora, ¿qué más tienen que decirme estas características de en bloque y en línea? A un elemento en bloque yo le puedo trabajar ancho y le puedo trabajar alto. De tal forma que si yo a los elementos en bloque les coloco, por ejemplo, un ancho de 300, vamos a ponerle 500 píxeles, y le pongo una altura de 100 píxeles, esto tendría que afectarlos. Yo guardo y recargo y vean, efectivamente ya mide 500 píxeles y ya veo que no me ocupa toda la pantalla, ¿va? Y de alto ya me está midiendo 100 píxeles. Estoy modificando ese elemento HTML con anchos y altos y sabiendo que es un elemento en bloque. ¿Qué pasa si yo estas mismas propiedades de ancho y alto se lo aplico a un elemento en línea? Si yo guardo y recargo, vean, el elemento en línea me va a ignorar el ancho y el alto porque lo que va a determinar siempre la dimensión de la caja es su contenido. Ahí ya vemos una característica y una diferencia importante de los elementos en bloque y los elementos en línea. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un elemento en línea abajo de otro elemento en línea? Vean, en automático lo que va a hacer es subirse. ¿Por qué? Porque el 100% del ancho de mi pantalla, que es toda la línea, siempre va a permitir que un elemento se suba al lado del otro mientras no rebase el 100%. Y siempre y cuando estos elementos sean en línea. Si son elementos en bloque, ¿de acuerdo? Es decir,
Si yo por ejemplo aquí agarro y duplico este section, ¿sí? Y le digo ahora que el ancho no sea de 500, que sea de 100, ¿no? Vamos a trabajarlo de 100. Guardo y recargo. Y vean, ya tengo dos elementos de 100, dos elementos envidiosos. Pero, aunque ya no me están ocupando el 100% del ancho de la pantalla, tampoco se están subiendo, no están permitiendo, es decir, un elemento en bloque no permite que otro elemento se suba, aunque ocupe, aunque no ocupe toda la pantalla. ¿Por qué? Porque aunque el tamaño de la caja ya es de 100 píxeles, en la naturaleza del elemento en bloque es no permitir que nada se suba, aunque quepa. Y es lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo este comportamiento. Es decir, si yo borro el segundo section y dejo los inline abajo, vean, no está dejando que esos elementos se suban, ¿de acuerdo? Ahora, si yo coloco este section debajo de los elementos en línea, ustedes dirán, pues este elemento en bloque debería de subirse porque los elementos en línea sí permiten que los elementos que vienen abajo se suban mientras no rebasen el 100% del ancho de la pantalla, ¿no? Pues sí, pero en realidad no pasa eso. O sea, un elemento en bloque es envidioso y siempre va a ocupar la línea completa y no va a permitir, ¿no? Ni se va a subir aunque quepa, ni va a permitir que otro elemento se suba aunque el otro elemento también pueda compartir la línea. Esas son las características que tienen los elementos en bloque y los elementos en línea. Entonces, recapitulando rápidamente, los elementos en bloque son elementos envidiosos que siempre van a ocupar toda la línea, aunque yo modifique el ancho, siempre van a ocupar toda la línea y no van a permitir que otro elemento se suba al lado de ellos, ¿de acuerdo? Los elementos estos son los elementos en bloque. Los elementos en línea sí permiten que los elementos se suban al lado del otro, siempre y cuando todos sean elementos en línea y el ancho está determinado por el mismo contenido, ¿de acuerdo? Espero que hasta aquí vaya quedando claro y no los esté haciendo yo bolas. ¿Va? Entonces los elementos en bloque trabajan anchos y altos y ocupan toda la línea. Los elementos en línea, el ancho está determinado, el ancho y el alto está determinado por el contenido y sí permiten que un elemento se coloque al lado del otro. Entonces vemos que los elementos en bloque tienen ciertas características que son bastante interesantes y los elementos en línea tienen también algunas cuestiones que son bastante interesantes, pero no trabajan unos con otros, ¿de acuerdo? Es lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué pasa? Voy a quitar el inline y solamente me voy a quedar, perdón, el section y el inline que puse adicionales. Y me voy a quedar solamente con el bloque y el inline como lo habíamos hecho al inicio. ¿Qué pasa si yo empiezo a cambiar las naturalezas? Es decir, voy a decirle a este elemento en bloque que ahora que comporte inline, ¿de acuerdo? Yo guardo y recargo y vean, hice que un elemento en bloque cambie su naturaleza y se convierte en línea, ¿va? Ahora, ¿qué pasa si le digo al elemento inline que se convierte en bloque? ¿Va? Yo guardo y recargo y vean, ahora el inline se comporta en bloque. Eso es lo bonito de esta propiedad de display. Yo sé que los elementos HTML, algunos, por su naturaleza, algunos se van a comportar en línea y algunos se van a comportar en bloque, pero con esta propiedad y yo sabiendo cómo trabaja, puedo modificar esas naturalezas y hacer uso de eso para empezar a maquetar cuestiones mucho más complejas. Desafortunadamente estos elementos así no me permiten maquetar. Tendría que yo que estar trabajando todo inline, pero el inline no me permite trabajar anchos y altos y eso sería una gran complicación. Entonces hay una tercera, un valor de esta propiedad que se llama inline block, ¿sí? Y este valor de la propiedad display, voy a ponerle aquí display con el valor inline block, ¿de acuerdo? Este tercer valor de la propiedad display es en realidad un híbrido. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hace es mezclar las características más importantes de bloque con las características más importantes de inline. Y ese híbrido me va a permitir hacer que los elementos compartan el espacio, pero también me va a permitir hacer que puedan trabajar anchos y altos. Acuérdense que el valor más padre de inline era que podía hacer que compartieran espacio. Y el valor más padre de block era que podía yo trabajar anchos y altos. Inline block me trabaja esas dos características con un solo valor de la propiedad. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo hago estos dos elementos ahora, les pongo el valor de inline block, ahí voy a tener un error de sintaxis, pero ahorita lo corregimos, ¿va? Ahora ya ambos tienen el valor de inline block. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que de momento ambos van a empezar a compartir el espacio.
Me voy a robar, no, voy a colocarle aquí el background color. Y le voy a decir que sea un tomato, ¿no? Para hacer la diferencia. Voy a guardar y recargar y vean. De momento lo que estoy viendo es que los elementos que están teniendo el valor de inline block, ¿va? Ignoran sus naturalezas y se comienzan a comportar de otra forma. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Que todos los elementos a los que les aplico un inline block, de entrada su ancho y alto va a estar determinado por el contenido. Y si ese ancho permite que un elemento, que otro elemento se suba, se va a subir, como es lo que estamos viendo. Pero si ahora yo le comienzo a trabajar anchos y le voy a colocar que trabaje en, no sé, a unos 300 píxeles de ancho, vean lo que va a pasar. Va a crecer la caja y ya se va a bajar. ¿Por qué? Porque ahorita 300 más 300 son 600 píxeles y posiblemente el ancho de mi explorador no está, ya está entendiendo que 300 más 300 en realidad está superando el 100% del ancho de la ventana. Entonces lo que va a hacer es bajarlo. Pero si yo empiezo a crecer la ventana y esos dos elementos pueden compartir la línea sin rebasar el 100% del ancho de la pantalla, se van a subir. Y ahí empiezo a tener un comportamiento bastante interesante. ¿De acuerdo? Otra vez, explico esto. Si yo a dos elementos HTML les coloco la propiedad display con el valor inline block, lo que van a hacer es que estos elementos se van a empezar a comportar como si fueran en línea, ¿sí? Es decir, mientras sus anchos no sumen más del 100% del ancho de la pantalla, van a compartir el espacio. Si por alguna razón ya rebasaron el 100%, el último elemento lo que va a hacer es bajarse, que es lo que estamos viendo aquí. Si yo crezco esto, vean, el elemento sube, porque el ancho de la línea, el ancho de la pantalla me permite que el elemento comparta. Pero si esto es, si la sumatoria de ambos elementos, el ancho, rebasa el 100% de la pantalla, se va a bajar. ¿De acuerdo? Eso es algo que quiero que entiendan, que lo que está pasando con inline block, que no pasaba con los elementos inline y block. ¿De acuerdo? Ahora, además, yo puedo trabajarles anchos y altos. Yo aquí puedo decirle que ahora la altura de esto sea de 200 píxeles, ¿de acuerdo? Guardo y recargo y vean, ya estoy trabajando dos elementos con anchos y altos y además los estoy colocando uno al lado del otro. Esto es en realidad la primera forma de maquetar que existió que nos permitía trabajar de una forma mucho más correcta esta cuestión de la maquetación. Sin embargo, Inline Block tiene un pequeño problemita y es que nos genera esta separación que yo no le estoy dando. Eso sería como un margin, pero yo no se lo estoy dando. Y esto es un pequeño bug que tiene esta propiedad que se llama inline block. De tal manera que si yo colocara como ancho, en lugar de 300 píxeles, le colocara 50%, ¿están de acuerdo que 50 y 50 me suma 100, lo cual no rebasaría el ancho de la ventana? Y eso haría que un elemento estuviera al lado del otro, pero en realidad vean lo que pasa, ¿no? Aquí escribí mal, lo corrijo. 50%, vean cómo se baja. Y aunque yo crezca la ventana, siempre va a estar ahí abajo. ¿Por qué? Porque recuerden que Inline Block tiene ese pequeño bug, me hace la separación y esa separación se suma al ancho total. Entonces tengo 50% más 50% más esa pequeña separación del bug, me rebasa el 100%, por eso es que siempre me va a estar bajando el elemento. Lo cual quiere decir que no puedo trabajar anchos exactos. Tendría yo que estar trabajando a lo mejor un 48% para hacer que se subiera. Y vean, ya se subió. ¿De acuerdo? Eso es algo que debemos de considerar cuando trabajemos con Inline Block, cosa que no sucede con Flex, y por eso es que les voy a enseñar Flex para estar evitando este tipo de broncas que finalmente no nos van a permitir como ser tan exactos al momento de estar distribuyendo el espacio en un archivo HTML. ¿Va? Entonces dejamos hasta aquí este video. Esto es el tema de display. Recapitulando, vimos la propiedad display, entendimos que cómo trabaja un elemento cuando tiene la propiedad display y el valor block, entendimos cómo trabaja un elemento HTML cuando tiene la propiedad display y el valor inline, y entendimos cómo podemos utilizar la propiedad display con un valor inline block y de esta forma modificar la naturaleza de un elemento HTML. Si hay dudas, por favor escríbanme y yo con gusto les aclaro o hago un ejercicio, vuelvo a hacer el video porque no sé, de repente yo pienso que lo estoy explicando muy bien y resulta que ustedes no lo están entendiendo. Entonces
Si no hay esa comunicación, yo no puedo mejorar el curso y yo no puedo explicarles y aclarar dudas. Nos vemos en el siguiente video.